Bueno, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia va a romper relaciones diplomáticas con Israel. Eso sí, el segundo país en América Latina en hacerlo tras la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. La gran pregunta es qué significa y cómo afecta la economía también para los colombianos. Para poder responder estas preguntas vamos a tomar contacto de inmediato con Guillermo Holzman, él es académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal, Florencia? Un agrado saludarte. Bueno, Guillermo, partamos por la pregunta base. ¿Qué significa que Colombia rompa relaciones diplomáticas con Israel? Significa de que las relaciones históricas que han tenido y han construido en las últimas 3 décadas Colombia e Israel quedan sometidas a una interrupción que tiene efectos políticos, ideológicos y también en lo que es el intercambio comercial de ambos países, particularmente en el ámbito militar. Esta decisión del gobierno de Petro, que el presidente anuncia en su discurso en la plaza en Bogotá, en definitiva, es una mala noticia. Eso, como bien decías, es el segundo país que rompe relaciones con Israel. Pero detrás de lo que rompe relaciones, Petro justifica la ruptura porque considera a Israel un gobierno genocida. Y eso claramente va a tener consecuencias e implicancias para poder ver cómo en el futuro se pueden recomponer esas relaciones, dado el calificativo que ha utilizado en esta ocasión el presidente Petro. Así es. De hecho, tú mismo lo mencionaste también, Guillermo, Colombia es el segundo país en América Latina que rompe relaciones con Israel. El primero fue Bolivia. Pero mi pregunta es, quizás podríamos ver que otros países de la región empiecen a seguir el ejemplo, o es probable o no es tan probable que también corten relaciones con Israel. Yo creo que hay una posibilidad. A nivel de probabilidad, yo creo que muchos pretenden mantener lo que ha sido el acuerdo, digamos, explícito que hay de los años 60 en América Latina, en términos de poder, de no involucrarse en los conflictos de Medio Oriente, en segundo, de no tomar partido por alguna de las partes en confrontación que haya en Medio Oriente, considerando particularmente que en cada uno de los países hay comunidades representativas de esas naciones. En consecuencia, sería, yo diría, un tema inédito, pero además complejo, si más países empiezan a sumar. Hasta ahora, los que han ido tomando esta decisión tienen un claro sello de izquierda, de tipo progresista, si se quiere, y son los que hoy día están enarbolando justamente una bandera de acusación contra Israel por la acción que ha realizado sobre Gaza. Y en ese sentido, para ir un poco más atrás quizás, Guillermo, para entender también cómo han sido históricamente las relaciones entre Colombia e Israel, porque una cosa es el gobierno de Gustavo Petro y también cuál es parte de su ideología, que sabemos que es un gobierno más de izquierda. En ese sentido, más allá de los gobiernos, históricamente, ¿cuál ha sido la relación entre el Estado, podríamos decir, de Colombia e Israel? Primero, tengamos presente de que en Colombia, en las últimas décadas o de los años 60 en adelante, lo que ha habido son gobiernos de derecha en Colombia. Yo creo que esa es la primera parte. Lo segundo es las relaciones han sido, yo diría, en lo político, en lo comercial, en lo económico, han sido bastante fáciles, no intensas, pero fáciles. Digamos, y de mucha ductilidad. Hay una colonia judía, Colombia importante, pero donde empieza a plantearse ya una mayor cercanía es a partir de atentados contra las Torres Gemelas, donde Colombia no solamente, digamos, ve en ese atentado una clara misión terrorista, que es la que coloca a Estados Unidos y a la cual se suma justamente Colombia. Y en esa idea terrorista también ahí se vincula con Israel. No pase desapercibido que Israel y Estados Unidos mantienen una cercanía que supera lo que pueda pensar Biden o Trump. Es decir, es una cercanía mucho más histórica, por lo tanto se produce ahí un triángulo, apoyando a Estados Unidos contra el terrorismo islámico radical, integrista, que es el responsable de las Torres Gemelas, que en ese caso Al-Qaeda en aquel entonces. Inmediatamente también se suma a la lucha que tenía Israel contra Hamas y Hezbollah en aquella época. Pero también esto se traduce en que Colombia convierta a los grupos que generan violencia política dentro de Colombia también como grupos terroristas. De ahí en adelante,
la ayuda militar de Israel a Colombia se ha ido incrementando no solamente en términos de lucha contra el terrorismo, sino en términos de entrega de aviones, venta de aviones, digamos, entrega de una serie de insumos militares, que es donde está la mayor fortaleza de la relación israelita con Colombia, y que también implica a un Estados Unidos que tomó a Colombia como una cabeza de playa para poder luchar contra lo que se consideraba un terrorismo en América Latina. En consecuencia, esto tiene implicancias que, si bien es cierto, pueden estar muy contextualizadas en lo que es hoy día el conflicto entre Israel y Hamás, tiene otro contexto alrededor de eso que lo hace más complejo para ver cómo en el futuro se puede superar esta situación. Ahora, Guillermo, nosotros estábamos haciendo como un balance más o menos también de cómo han sido las relaciones quizás diplomáticas, políticas, de política exterior. Pero si mal no recuerdo, en el año 2020, en el gobierno del entonces presidente Iván Duque, además se logró entre Colombia e Israel un importante acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio que fue muy significativo para la economía colombiana. Y es por eso que quizás este rompimiento de relaciones puede afectar incluso en la economía de Colombia. Ya no es solamente apoyar o no apoyar una postura hacia otro país, sino que incluso puede afectar también la economía en Colombia, ¿no? Exactamente, ese Tratado de Libre Comercio vino, yo diría, a reafirmar la cercanía de Colombia con Israel. Si bien es cierto, ese tratado abrió nuevas posibilidades de comercio, el comercio con Israel no es tan significativo como se piensa desde el punto de vista de los bienes y servicios civiles, si se quiere. Lo que ha hecho es ampliar todo lo que son los bienes y servicios de uso militar, uso de defensa o de seguridad. Y es ahí donde está el mayor fuerte entre ambos países. El presidente Duque en su minuto, digamos, firma este convenio con la idea de que efectivamente se vaya ampliando ese comercio en el futuro. Y eso estaba recién en proceso de construcción y de implementación cuando finalmente triunfa Petro en las elecciones, y en consecuencia eso ha quedado detenido ya desde los inicios, dado la posición del presidente Petro respecto a Israel, incluso antes de que jamás hiciera este ataque terrorista contra Israel. Y si tuviéramos, Guillermo, que definir una fecha o un momento en el que Colombia se empieza a distanciar de una manera más significativa o más en evidencia de Israel, ¿sería entonces la ofensiva, o podríamos decir la respuesta del 7 de octubre? Exactamente, la respuesta del 7 de octubre, y particularmente, que es un tema que está en la agenda, yo diría, de muchos países y particularmente de la sociedad civil, es la cuantía y la intensidad de la respuesta de Israel a este atentado donde mueren más de 1.200 israelitas. Hay muchas personas que están todavía como rehenes, claro, y donde la ofensiva de Israel se basa en destruir a Hamás. Pero sucede que Hamás está entremezclado con los palestinos que están ahí en Gaza. Y eso ha generado un número de víctimas civiles que aparece como imposible de soslayar frente a una ofensiva de parte de Israel que claramente tiene mayor superioridad, pero que ha llevado a una crisis humanitaria, yo diría, de marca mayor, y donde hoy día todavía está en veremos si efectivamente se va a realizar el ataque final que ha anunciado Netanyahu sobre Rafah, donde hay más de 2,5 millones de palestinos. Entonces, ahí acá en la balanza hay elementos que son difíciles de ponderar adecuadamente. En términos políticos, lo que se está buscando es presionar para que la ofensiva sobre Rafah no sea masiva, aunque sea muy selectiva, y eso significa un acuerdo de paz que debe, un acuerdo de alto el fuego que debe aceptar Hamás, liberando los rehenes. Israel va a dejar pasar a los palestinos que están en Rafah para que vayan a otra parte del territorio de Gaza, de tal forma de poder disminuir, digamos, considerablemente y ojalá como totalmente la posibilidad de que haya muertos civiles en lo que es la acción ofensiva que ha planificado Israel. Guillermo, nosotros dijimos ya que podríamos decir que el punto más significativo fue entonces el 7 de octubre, pero en febrero recuerdo que también cuando ocurrió este bombardeo en el que las fuerzas de la defensa de Israel finalmente atacaron a un convoy donde las encontraban personas que estaban intentando recibir comida de ayuda humanitaria. En ese momento el gobierno de Petro anunció que iban a suspender la compra de armas a Israel, obviamente por este mismo incidente, y en esa instancia él calificó de genocidio lo que estaba realizando Israel sobre el pueblo palestino de Gaza. Además también dijo que le recordaba el Holocausto y dijo que había que a nivel global bloquear a Benjamín Netanyahu, ¿no? Es decir, ahí como que evolucionó con creces, obviamente, este distanciamiento.
Efectivamente, y evoluciona con crisis, pero también generando confusión. El grupo Hamas, que es considerado un grupo terrorista, digamos, si no es el representante del pueblo palestino. Ellos son islámicos, son integristas. El pueblo palestino no necesariamente, digamos, profesa el islamismo. Acá hay una debilidad que es preocupante y que está en la Autoridad Nacional Palestina, que es el representante del pueblo palestino, es la que está acreditada como observadora en la Asamblea de Naciones Unidas, es la que debe llevar adelante la conformación del Estado palestino, sobre lo cual hoy día no hay ninguna duda que debería existir, pero no es jamás. Entonces, si el genocidio, digamos, diciéndolo en genético, contra el pueblo palestino, digamos, el pueblo palestino es una víctima de Hamas y también una víctima de Israel. Y lo que está haciendo Israel es contra Hamas específicamente. Claro. Entonces, es ahí donde es necesario hacer algunas distinciones, porque de lo contrario vamos a caer en un anti-algo, un antisemitismo, un antijudaísmo, un anti-israelista o un anti-palestino, y eso no corresponde a lo que realmente está sucediendo ahí. Guillermo, ahora hablando un poco también de la figura del primer ministro Benjamín Netanyahu, porque si bien, por ejemplo, no es primera vez que escuchamos a algún otro de los líderes internacionales diciendo que el problema no es el pueblo de Israel, sino que el problema es la administración de Benjamín Netanyahu. Sabemos que el apoyo, podríamos decir, que ha tenido Netanyahu en los últimos meses es el más bajo de su administración. Sí, sin lugar a dudas, y Netanyahu llega al poder en los 90. Medio de claro, los 90, pero en esta ocasión, cuando asume, le costó mucho asumir porque había conflicto interno. Él técnicamente es un gobierno de minoría. Hoy día tiene un gabinete de guerra porque está aliado con su opositor, que también ha tenido altos cargos políticos dentro de Israel. Pero Netanyahu tiene detractores incluso al interior de Israel, de los propios israelitas. Entonces, Netanyahu para muchos es parte del problema y para otros es parte de la solución. El tema está, y incluso el propio presidente Biden lo ha señalado en términos de que es necesario tal vez un cambio de liderazgo. El tema está en que el objetivo primario de Israel es neutralizar completamente la capacidad militar de Hamas. Y es ahí donde eventualmente Netanyahu dejaría el poder y estaría sometiéndose a las cortes internacionales donde hay acusaciones en contra de él. Entonces yo creo que acá hay un tema con Netanyahu donde la posibilidad de buscar un líder que lo reemplace cae dentro de una élite política israelí también fragmentada. Entonces, y él hoy día, la alianza que tiene es con partidos de ultraderecha, o sea, más a la derecha que él mismo. Entonces, acá hay un tema donde cómo poder, digamos, satisfacer lo que es la respuesta legítima que considera Israel en términos de neutralizar a Hamas, con la necesidad de poder mantener, digamos, un criterio muy claro en torno a cuáles son los costos que se deben asumir sin violar los derechos humanos ni la humanidad de las personas que no están vinculadas a esta connotación de guerra asimétrica que hay entre Hamas y Israel. Porque, bueno, hace unas semanas se registraron las mayores manifestaciones contra la administración de Netanyahu, por lo menos en la historia, me atrevería a decir, en Israel, porque estaban en contra de la figura de Netanyahu y la administración y la forma en que Netanyahu ha generado o ha llevado a cabo esta ofensiva sobre la Franja de Gaza. En ese momento se generó mucha presión sobre el primer ministro y ahí él fue muy enfático y reiteró en varias ocasiones de que no iba a renunciar y que no iba a llamar a elecciones anticipadas. Entonces, esa arista de que finalmente pueda ocurrir está completamente descartada por parte de Netanyahu, ¿no? Exactamente, pero también la propia democracia israelí tiene mecanismos para poder, digamos, enfrentar todo esto. Mientras esté el estado de guerra definido y mientras exista este gabinete de crisis, la posibilidad de llamar a elecciones en el actual estado de situación resulta muy difícil y muy poco probable. Sin embargo, sí se puede buscar una negociación interna para poder permitir la salida de Netanyahu, manteniendo el gabinete de crisis y generando un gobierno de emergencia. Esas posibilidades van a estar dependiendo prácticamente hoy día de que haya un alto al fuego y donde no haya una dinámica permanente de actividad de parte de Israel sobre Gaza y a su vez jamás particularmente liberen los rehenes, que es la apuesta que están jugando las distintas potencias y que debería, ojalá, saberse su resultado a fin de esta semana o a más tardar el lunes. Y ya para ir cerrando, Guillermo, bien cortito, ¿cómo definiría usted la figura de Netanyahu? Un líder que tiene muy claro lo que es la soberanía del Estado,
pero que no sabe usar bien las herramientas que posee para poder, digamos, hacerla, proyectarla y generar la credibilidad que requiere para generar la paz justamente dentro de lo que es el Medio Oriente y particularmente con sus vecinos. Perfecto. Guillermo Holzman, académico de la Universidad de Valparaíso, muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Mundo. Que esté muy bien. No, gracias. Igualmente, Florencia, buen fin de semana. Igual. Chao, chao.